Bienvenidos. Vamos a hablar en esta charla de la historia, las curiosidades y aplicaciones del número E. Empecemos con la historia del descubrimiento o quizás de la creación del número E. El número E, podemos decir, en cierto modo, es hijo del capitalismo. Durante los siglos XVI y XVII, las potencias europeas hicieron viajes de conquista, organizaban viajes de conquista a América, África, Asia y Oceanía, viajes obviamente por barco. Viajes que eran en realidad muy caros de organizar y que necesitaban financiamiento para poder realizarse. Ese financiamiento muchas veces venía de préstamos bancarios, en realidad. Muchas veces digo venían de préstamos bancarios y en ese momento, en esa época, surgió fuertemente esta pregunta que voy a plantear. La pregunta es, si me prestan 200, pesos, o podrían ser francos, marcos, lo que fuera, digamos pesos para hacerlo más fácil. Si me prestan 200 pesos, hay 100% de interés compuesto anual. ¿Cuánto debo pagar al cabo de un año? 100% de interés es un interés usurario, pero bueno, pongamos ese número para simplemente hacer más fácil los cálculos. Esta pregunta fue estudiada sistemáticamente por este matemático, Jacob Bernoulli, matemático suizo. Yo creo que, aunque esta es una conjetura mía, el que sea suizo no es una coincidencia para estudiar este tipo de problemas. Bernoulli, matemático suizo, muy importante en la historia de la matemática, en 1683 hizo el siguiente razonamiento que ahora voy a explicar. Bernoulli empezó pensando esto, digamos que, la pregunta es interés compuesto. En el interés compuesto, la capitalización del interés, o sea, la incorporación del interés, el cálculo del interés se hace a partir de ciertos periodos. Se hace periódicamente, eso es lo que quiero decir, disculpen. El cálculo de interés se hace periódicamente. Supongamos que el interés se calculara una sola vez por año, o sea, me prestan 200 pesos por un año, y digamos que el interés se calcula al final de ese año. En ese caso, ¿cuánto debo pagar? Bueno, ahí está el cálculo, que es 200, pues lo escribí así, como 200 por 1 más 1, porque el primer 1 representa el capital, o sea, lo que tengo que devolver es el capital que me prestaron más los intereses. El primer 1 representa el capital, el segundo 1 son los intereses, porque como es el 100% de interés, el interés que se tiene que pagar equivale al propio capital, o sea, tengo que pagar 200 por 2, 200 pesos por el capital que estoy devolviendo, más 200 pesos más por los intereses. Ahora, supongamos que el cálculo del interés se hiciera semestralmente, o sea, 2 veces en el año. En ese caso, tengo que hacer esta cuenta que estoy mostrando ahí. Al 200 primero, al cabo de los primeros 6 meses, lo multiplico por 1 más 1 medio. ¿Qué representa ese 1 más 1 medio que está en el primer paréntesis? El primer 1 es el capital que estoy devolviendo, como antes, y el 1 medio es el interés, que en este caso es la mitad porque se calcula por medio año. Como el interés son solamente por los primeros 6 meses, en ese caso representa la mitad del capital, solamente medio año. Eso es por los primeros 6 meses, pero en los siguientes 6 meses hay que hacer otra vez la misma cuenta. Por los siguientes 6 meses se vuelve a multiplicar por 1 más 1 medio. O sea, en definitiva, al 200 lo multiplico por 1 más 1 medio al cuadrado, que da, si uno hace el cálculo, 2,25. O sea, en ese caso, si la capitalización fuera cada 6 meses, el cálculo de interés se hiciera cada 6 meses, lo que tengo que devolver es 200 por 2,25. Y si la capitalización se hiciera 3 veces en el año, o sea, cada 4 meses, en ese caso el mismo razonamiento me dice que al 200 lo tengo que multiplicar por 1 más 1/3 al cubo, que da aproximadamente 2,37. O sea, el 200 lo tengo que multiplicar por un poquito más que antes, por 2,37. Y si la capitalización, se hiciera una vez por minuto, si los intereses se calcularan a cada minuto, y en ese caso lo que habría que hacer es calcular, el interés se calcularía 525.600 veces por año, porque esa es la cantidad de minutos en un año, o sea, se tendría que multiplicar por esa cuenta que está dicha ahí, 1 más 1, bueno, lo que ustedes están viendo, y queda aproximadamente 2,71827,9. O sea, en ese caso el capital se multiplicaría por ese número que está ahí. Pero en realidad, ¿qué pasa si la capitalización es continua? O sea, en principio pasa esto. Lo que estamos diciendo es que si el interés se calcula n veces por año, o sea, en un periodo de tiempo que cabe n veces en el año, el capital se multiplica por esa expresión que está ahí, 1 más 1 sobre n a la n. O sea, si el interés se calcula 3 veces por año, el n vale 3, que hemos mostrado recién. Si el n vale 525.600, se reemplaza el n por 525.600, y así sucesivamente. ¿Qué pasa si la capitalización es continua? Lo que se llama interés compuesto con capitalización continua. La capitalización continua, la idea es que uno calcula el interés a cada instante.
A cada instante de tiempo el interés está siendo calculado. O sea, el intervalo de tiempo por el que se calcula el interés es prácticamente cero y prácticamente hay una enorme cantidad, prácticamente infinita, tiende infinito la cantidad de veces en que el capital se calcula. O sea, en ese caso, para calcular lo que yo debo devolver, habría que ver a cuánto se acerca esa expresión, 1 más 1 sobre n a la n, cuando el n se hace cada vez más grande, cuando la cantidad de capitalizaciones se hace tan grande que es casi, que va tendiendo, se dice en matemática, a infinito. Lo que Bernoulli se dio cuenta, o sea, Bernoulli se dio cuenta que para calcular la capitalización continua era necesario hacer este cálculo que estoy diciendo, y se dio cuenta de que a medida que n crece, esa expresión se va acercando a un número que vale aproximadamente lo que está dicho ahí, 2,71828, etcétera. Como vamos a ver ahora, esa es solo una aproximación del número. Bernoulli, digo, se dio cuenta de ese número, se dio cuenta de que ese número era muy importante en los cálculos bancarios, que para calcular intereses, efectivamente ese número era un número que había que tomar muy en cuenta. Él no le puso un nombre, es ese número que es el que vamos a llamar dentro de un minuto, pero bueno, él no le puso un nombre especial, aunque sí lo definió. Él dijo, esta constante, este número hay que tomarlo muy en cuenta, y esta fue, o sea, el número en cuestión es el resultado de que, como dice ahí, el resultado de que se va acercando esa expresión cuando el n tiende a infinito, se dice en matemática, cuando el n va creciendo tanto como uno quiera. A medida que el n va creciendo, la expresión se acerca a ese número que está, a un número que se parece a eso que está R cuadrado. Eso que está R cuadrado, insisto, es una aproximación del número. Esta fue la primera vez en la historia de la matemática, la primera vez en la historia de la matemática que un número se definía como resultado de un proceso de aproximaciones sucesivas. Había muchos números que se sabía que se podían calcular así, pero se definían de otra manera. Por ejemplo, pi se puede calcular, se puede definir geométricamente tomando en cuenta un círculo y se lo calcula con aproximaciones sucesivas, pero no se lo define o no se lo había definido en la antigüedad por el resultado de aproximaciones sucesivas. Este número del que estamos hablando, que es el número en realidad, sí, Bernoulli fue el primero en definir un número como la definición misma del número, el origen mismo del número es el resultado de aproximaciones sucesivas. En realidad, antes de Bernoulli, antes y más o menos al mismo tiempo que Bernoulli, otros matemáticos se encontraron con este número. Los primeros en encontrarse más o menos con este número de que estamos hablando, que es el número insisto, aunque todavía no le hemos puesto nombre, o sea, Bernoulli no le puso, fueron esos dos matemáticos que estamos viendo aquí. John Napier, que a veces se escribe Nepper, se latiniza a veces como Nepper, y Burgi, Jobs Burgi. Nepper era escocés y Burgi era también suizo, igual que Bernoulli. Estos dos matemáticos fueron los primeros en trabajar con los logaritmos. Los logaritmos también, en cierto modo, son hijos del capitalismo porque los logaritmos fueron durante muchos siglos una de las herramientas más poderosas para hacer cálculos. Los cálculos que ya hacemos con calculadoras, con computadoras, se hacían con el auxilio de los logaritmos. Los logaritmos fueron una herramienta muy poderosa también para hacer, por ejemplo, cálculos astronómicos que se necesitaban para la navegación. Nepper y Burgi, trabajando con los logaritmos, se encontraron con esa expresión 1 más 1 sobre n a la n. En realidad ellos se dieron cuenta que para hacer tablas de logaritmos de la manera en que ellos lo hacían, era muy conveniente trabajar con esa expresión con n 10.000. No pensaron en el n tendiendo infinito, no pensaron en el proceso sucesivo, sino que simplemente tomaron un n grande y se dieron cuenta que ese número que resultaba de tomar el n grande era útil para ellos. Pero insisto, no trabajaron, no pensaron con el n tendiendo infinito, no pensaron directamente en n, sino en lo que sería en este caso una aproximación de e. Pero de alguna manera fueron los primeros que tuvieron un atisbo de este número e, y por eso a veces, de hecho, que solo fue un atisbo y no lo definieron realmente, a veces se lo llama a este número la constante de Nepper, o el número de Nepper, porque Nepper fue el primero que se aproximó un poco a conocerlo. Más o menos, esto fue más o menos un siglo antes de Bernoulli. En la misma época de Bernoulli, más o menos contemporáneamente, otro gran matemático muy importante, Gottfried Leibniz, al trabajar, plantearse el problema de calcular el área en el dibujo que está ahí abajo a la derecha, ustedes ven una curva, que es la curva I igual 1 sobre X, en realidad matemáticamente, que es lo que se conoce como una hipérbola equilátera, esa hipérbola, si uno calcula el área de la región comprendida entre la hipérbola y la recta que está ahí, cuando uno calcula esa área, se dio cuenta de Leibniz que también aparece ese número e. En ese cálculo juega un papel destacado este número e, que Leibniz tampoco le puso un nombre, aunque él sí fue el primero que propuso darle un nombre específico. Leibniz empezó a dar cuenta de que era una constante muy importante y propuso darle un nombre, de hecho, y propuso llamarlo b. Aunque este nombre no se impuso, de hecho, hoy en día lo llamamos e, pero Leibniz fue el primero
en darse cuenta de que era un número que iba a ser muy usado en la matemática y que convenía ponerle un nombre, aunque insisto, ese nombre no cuajó, no se impuso en la comunidad matemática. El que sí le puso el nombre, o sea, el que empezó a estudiar sistemáticamente el número E, sus propiedades, sus aplicaciones, algunas cosas que vamos a ver a continuación en la charla, fue este matemático, Leonhard Euler, el gran matemático del siglo XVIII, uno de los matemáticos más importantes de la historia. Euler fue el que finalmente propuso llamarlo E, y es el nombre que usamos hoy en día para referirnos a este número. Esa letra, ese nombre para designar el número, Euler lo usó por primera vez en una carta que le escribió al matemático alemán Christian Goldbach el 5 de noviembre de 1731. O sea, podemos decir que esa fecha, el 5 de noviembre de 1731, es el bautismo oficial del número E. Eso que está ahí abajo es un fragmento de la transcripción de esa carta, que como ven estaba escrita en latín, aunque tanto Euler como Goldbach hablaban alemán, escribían en alemán, su lengua nativa era el alemán, Goldbach de hecho era alemán, Euler era suizo también, eso no sé si lo dije, pero hablaba en alemán, su lengua nativa era el alemán. Ellos escribían muchas cartas, entre ellos dos las escribían en latín, porque el latín era en ese momento el lenguaje de la ciencia. Euler estudió sistemáticamente el número E y se dio cuenta de su importancia y sus propiedades especiales, digamos así. Y ahora voy a mencionar algunas de esas propiedades, algunas curiosidades de algunas propiedades. Lo primero que en realidad demostró Euler es que el número E es irracional. Eso fue lo primero que demostró Euler, o una de las primeras cosas que demostró. Irracional quiere decir que, en principio, literalmente quiere decir que no se lo puede escribir como cociente, que no se puede escribir como una razón, como un cociente, como una fracción entre dos números enteros. Eso es lo que quiere decir irracional. Pero también quiere decir que tiene, cuando uno lo escribe en forma decimal, tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Por eso en el recuadro que estaba un poco antes, yo decía que eso era una aproximación del número E, porque el número E en realidad, insisto, tiene infinitas cifras decimales no periódicas. O sea, si uno lo escribe, ahí el E empieza así, y sigue así, y sigue así, y sigue. Ahí tenemos unas 2000, lo que he escrito ahí son más o menos las 2000 primeras cifras decimales de E, como dice ahí abajo. Pero fíjense que esto es solo una aproximación de E. Yo digo que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Yo tengo la idea, la convicción, tengo algunas razones por las que creo esto, que la mente humana no puede captar el infinito realmente. Nosotros creemos que entendemos el infinito, pero en realidad no. Nosotros tenemos la idea de algo grande, o sea, pensamos en el infinito como algo grande, y lo es, obviamente, pero hay una cualidad del infinito que se nos escapa. O sea, nosotros cuando pensamos en el infinito, en realidad estamos pensando en algo finito grande. No podemos pensar en el infinito. Por ejemplo, menciono un ejemplo. Todo eso que estamos escribiendo, estas 2000 y pico de cifras decimales de E, es solo una aproximación de E. Es una aproximación, no hay forma, es imposible escribir el número en forma completa. De hecho, si escribiéramos, imagínense esto, imagínense a cada átomo de cada estrella, de cada planeta, de cada asteroide, de cada cometa, de toda la Vía Láctea, de toda la galaxia. Y supongamos que yo escribiera, de alguna manera pudiera escribir 1000 millones de cifras del número E, 1000 millones de cifras decimales sobre cada átomo. O sea, escribo las primeras 1000 millones de cifras en un átomo, otras 1000 millones de cifras en el siguiente átomo, y así sucesivamente hasta agotar todos los átomos de la galaxia. Bueno, eso no es más que una aproximación del número E. El número E, eso no abarca el infinito. Eso que acabo de describir, que es casi imposible de pensar, es algo finito. Es muchísimo, es tan enorme, es astronómicamente, literalmente grande, pero así todo es solo finito. Eso no es más que una aproximación del número E. En realidad, ¿por qué se necesitan para fines prácticos 2000 y pico de cifras de E? La respuesta es que no. Para cualquier fin práctico, por ejemplo, para calcular intereses bancarios, ya que empezamos con ese tema, con 3, 4 cifras decimales basta y sobra. Sin embargo, ha habido gente que se ha dedicado, entiendo yo más por hobby que por otra cosa, a calcular cifras de E. Por ejemplo, el propio Euler, en 1748, publicó las primeras 23 cifras decimales de E. Fue el primer, hasta donde se sabe, el primer matemático, obviamente haciendo cálculos a mano. En esa época no había calculadoras, ni computadoras, ni nada por el estilo. Fue el primero que se puso a mano a calcular varias cifras de E, y como digo, publicó las primeras 23 cifras. Esta marca, este récord, digamos así, fue superado por el matemático inglés. Algunas páginas de internet lo definen como matemático aficionado, William Young,
que en 1853, como dice ahí, publicó las primeras 137 cifras decimales de E. Le llevó varios años ese cálculo. Y en 1871, o sea, unos 20 años después, agregó, digamos, cifras hasta llegar a la 205, pero cometió un error en la cifra 188 y a partir de ahí todas las siguientes fueron incorrectas. Young es más famoso todavía por haber calculado las primeras 700 cifras decimales de pi, que se descubrió mucho después, estaban equivocadas desde la 528 en adelante. O sea, Young tenía mucho paciencia para los cálculos, pero evidentemente se distraía fácilmente y de vez en cuando cometía algún error. Ya le pasó por lo menos 2 veces. La marca de Young, en cuanto al número E, la equivocación en realidad fue descubierta, como dice ahí, en 1884 por John Marcus Burman, un ingeniero norteamericano, que calculó las primeras 346 cifras decimales de E, también a mano, y esa marca recién fue superada por las primeras computadoras electrónicas a mediados del siglo XX. O sea, hasta las computadoras, John Marcus Burman tuvo el récord Guinness del cálculo a mano del número E. De hecho, debe tener el récord Guinness de la historia, porque no creo que nadie se ponga hoy en día a calcular a mano 346 cifras o más del número E. Esto en cuanto al cálculo del número E, en un sentido casi, digamos, hobby, porque no tiene ninguna aplicación práctica. Ahora veamos si hay algunas aplicaciones del número E, algunas aplicaciones bien concretas. Bueno, volvamos al cálculo inicial del interés compuesto. Como habíamos dicho, si el interés compuesto es si la capitalización continua y el interés era del 100% anual, la capital inicial se multiplicaba por el número E, si es un año se multiplicaba por el número E en definitiva. Si la capitalización, por ejemplo, es del 20%, el interés es del 20% anual, la fórmula es esa que se ve ahí, el capital se multiplica por E a la 0,2 por T, donde T es la cantidad de años que hayan transcurrido. O sea, al cabo de un año se multiplicaría por E a la 0,2. O sea, el número E, como Bernoulli se había dado cuenta, aparece efectivamente en el cálculo de intereses bancarios con capitalización continua, aun cuando el interés no sea de 100%. Esa expresión, esa fórmula que aparece ahí, corresponde a lo que se llama la función exponencial, cuyo gráfico estamos viendo ahí a la derecha, que tiene la característica de ser una función que crece muy rápidamente. O sea, si uno calcula ese interés para varios años, se verá que el capital que uno debe devolver va creciendo muchísimo. Probablemente, lamentablemente, muchos hemos visto este tipo de gráficos en estos últimos meses a raíz de la pandemia. Probablemente hayan visto en las noticias gráficos así para hablar de la cantidad de casos, cosas muy lamentables de estos tiempos. Y es que en realidad el número E aparece, este tipo de expresión, este tipo de función aparece en cualquier circunstancia donde haya algo que crece a un ritmo constante. O sea, en este caso, en el caso del interés compuesto, estamos hablando de que el capital que uno tiene que devolver crece a un ritmo de un 20% anual, o sea, va creciendo a un ritmo constante. Todo lo que crece a un ritmo constante queda representado por la función exponencial. Y digamos, su crecimiento es rápido, como estamos viendo en la curva. Lo relaciono con la pandemia, con el coronavirus, porque justamente se puede demostrar matemáticamente que si uno tiene una población puede ser de una bacteria, de un virus, animales, etcétera, y esa población tiene recursos ilimitados, o sea, no hay limitación en espacio, en alimento, lo que necesite la población para crecer. Si los recursos existentes son alimentados, esa población crece exponencialmente. Y justamente el virus que nos está azotando en estos tiempos es un virus que no tiene limitaciones, porque al no haber vacuna, al no haber defensas naturales del cuerpo humano, el virus crece ilimitadamente, crece libremente, sin limitación en sus recursos, donde los recursos somos nosotros mismos. El recurso que necesita el virus para reproducirse somos nosotros. Entonces, justamente, el crecimiento del virus, si no se lo detiene, va a seguir siendo exponencial, lamentablemente. En realidad, cuando los recursos son limitados, porque en realidad, salvo en el caso del virus, en general las poblaciones de lo que fuere tienen en algún momento el recurso empieza a limitarse, la fórmula es un poco más compleja, por eso no la he escrito, pero también involucra la función exponencial. En ese caso es una fórmula un poquito más compleja. Otro ejemplo donde aparece el número E es lo que se llama la catenaria. La catenaria en realidad viene de cadena, es una expresión, es un tipo de curva matemática, es la curva que describe una cuerda, como se veía en los dibujos, una cuerda que cuelga sostenida por dos extremos a la misma altura. Eso se llama catenaria. Insisto, el nombre viene de cadena porque es la forma que adopta una cadena
cuando es sostenida por los dos extremos, o una cuerda como se ve abajo a la izquierda, o incluso un cable de alta tensión. Los cables de alta tensión tienen la forma de la catenaria, justamente porque en ese caso sería un cable sostenido por sus dos extremos a la misma altura. La pregunta que se hicieron los matemáticos en el siglo XVII es cuál es la expresión matemática de esa curva, o sea, cuál es la fórmula que describe matemáticamente esa curva. Ese problema fue estudiado por Galileo Galilei al principio del siglo XVII, pero no logró resolverlo. Y los que sí lograron resolverlo fueron Leibniz, de quien ya hemos hablado, Johann Bernoulli, que no es el mismo Bernoulli de antes, sino que es el hermano menor. Hubo varios Bernoulli en la historia de la matemática. Jacob, que es el que mencioné al principio, Johann, que era su hermano menor, y hubo otros que fueron hijos y nietos de Johann. Y también Christian Huygens, que fue un matemático holandés muy importante de la misma época. Estos tres matemáticos, trabajando independientemente uno del otro, en 1691 descubrieron que la fórmula de catenaria, la que se ve ahí en el recuadro, se ve una cosa medio complicada, no importa, lo interesante para nosotros es que en esa fórmula aparece el número E de nuevo. Otro problema donde aparece otra situación, donde aparece el número E, yo voy a mencionar 2 o 3 nada más, pero hay muchísimas, simplemente por razones de tiempo estoy mencionando solo algunas. Y otro problema tiene que ver con la caída, en principio no con la caída libre, o sea, veamos, explico la imagen. Ahí en la imagen se ve alguien que va cayendo, o dos personas que van cayendo libremente. En la caída libre, que fue estudiada por Newton, que también era de la misma época, ahí no, en la fórmula perdón, voy a empezar de nuevo. En la caída libre, la velocidad, lo que me pregunto es, cuando uno va cayendo libremente, sin tomar en cuenta la resistencia del aire, cae una piedra sin que importe la resistencia del aire, entonces las leyes de Newton permiten deducir que en ese caso la velocidad va creciendo linealmente con el tiempo, es en realidad una constante por el tiempo, una cosa así. Va creciendo linealmente por el tiempo y ahí en realidad no aparece la función exponencial. Pero ¿qué pasa si hay involucrado un paracaídas? ¿Qué pasa, digamos, si la resistencia del aire sí empieza a ser significativa, como justamente sucede en el paracaídas? O sea, hay un freno importante que está dado por la resistencia del aire. O sea, en ese caso, ¿cómo varía la velocidad de la caída si la resistencia del aire pasa a ser importante? Bueno, en ese caso se puede demostrar que la fórmula es esa, que está ahí, una fórmula medio complicada. M es la masa del objeto que está cayendo, G es la aceleración de la gravedad, K es una constante que tiene que ver con la resistencia del aire justamente, pero lo interesante para nosotros es que en la fórmula, una vez más, aparece el número E. ¿Por qué? ¿Por qué aparece el número E tantas veces? Yo mencioné esos 3 ejemplos de la catenaria, de crecimiento exponencial de interés compuesto, o de las poblaciones de animales, o de virus, o lo que fuere, y el caso recién el de la caída con paracaídas. En realidad tiene que ver con una característica de la función exponencial, que si uno tiene la función E a la t, que es la función exponencial sin constantes ni nada, simplemente la función exponencial peladita, digamos, permítanme decirlo así, su crecimiento, lo que en matemáticas se llamaría la derivada, los que conocen eso saben de lo que estoy hablando, es la derivada, que simplemente es la velocidad de crecimiento de la función. Si uno calcula si uno busca la fórmula que calcula la velocidad de crecimiento, en el caso de la exponencial es la misma función. Y prácticamente es la única que tiene esa característica, o sea, la velocidad de la función, la fórmula que expresa la velocidad de crecimiento de la exponencial es la misma exponencial. Y esa característica, no lo voy a explicar porque sería un poco técnico, esa característica hace que en muchos problemas donde aparece involucrada la velocidad de crecimiento de algo, aparezca la exponencial. En la fórmula, la ecuación que describe esa situación donde aparece alguna condición que tiene que ver con el crecimiento, es muy frecuente que aparezca la exponencial justamente por esta característica de que su derivada es igual a ella misma, que su velocidad está expresada por esa misma. Eso hace que en muchas ecuaciones, al trabajar con muchas ecuaciones, insisto, aparezca la exponencial. No siempre, porque como dijimos, por ejemplo, la caída libre no aparece, pero en muchas circunstancias efectivamente hace que aparezca la exponencial. O sea, no es tan sorprendente que en problemas que tengan que ver con velocidades de crecimiento, como en el caso del interés compuesto, como en el caso de la población, como en el caso de la caída con paracaídas, no es tan raro, insisto, en que problemas que tengan que ver con la velocidad aparezca de uno u otro modo la exponencial si uno tiene en cuenta esta característica que estoy mostrando acá en esta diapositiva. Ustedes me dirán, en el caso de la catenaria no hay involucrada ninguna velocidad. Y en realidad sí, más sutilmente en el caso de la catenaria hay involucrada una velocidad, porque la fórmula que mostramos de la catenaria surge de analizar las fuerzas a las que está sujeta la cuerda o el cable o la cadena, y esa fuerza, según las leyes de Newton, fuerza tiene que ver con aceleración, fuerza es masa por aceleración, y la aceleración eso tiene que ver con la velocidad, o sea, sutilmente en el problema de la catenaria también aparece la idea de velocidad, más sutilmente, pero aparece.
Entonces, por eso digo, esta característica hace que uno no se sorprenda tanto de que la función exponencial aparezca en cuestiones que tengan que ver con velocidad de crecimiento. Más sorprendente es que el número E aparezca en cuestiones que no tienen nada que ver con velocidades de crecimiento. Hay muchos ejemplos de eso. Voy a mencionar un par. El primero tiene que ver con esto. O sea, acá ya no hay velocidad de crecimiento de por medio. Planteo esto. MSM quiere decir el mínimo común múltiplo. El mínimo común, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Mínimo común múltiplo quiere decir un número que dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, da exacta la división, digamos así. Y el menor, mínimo que decir el menor, estoy buscando el menor número, el número más chico, que cuando lo divido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, el resultado siempre da exacto. Ese número es, como dice ahí, 60. O sea, 60 dividido 1, 60 dividido 2, 60 dividido 3, 60 dividido 4, da exacto. 60 dividido 5 es 20, 60 dividido 6 es 10, etc. Y es el menor número que tiene esa característica. Ok, ustedes me dirán, ¿y qué? Bueno, resulta que cuando uno va tomando n, cuanto más grande mejor, el mínimo común múltiplo entre 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, o sea, el mínimo común múltiplo de los primeros n números es aproximadamente e a la n. Esa es la propiedad, en este caso sí, asombrosa, porque esto ya no tiene que ver con cantidades, con crecimiento, sino con números enteros. Y bueno, eso que estoy diciendo ahí. Por ejemplo, pero ¿qué quiere decir aproximadamente a la n? Voy a precisar en qué sentido es ese aproximadamente. En realidad pasa esto, ahí hay algunos ejemplos. Si uno calcula 60, el mínimo común múltiplo entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y lo escribe como una potencia de e, ese número del 60 es e a la 4,09, etc. O sea, el exponente ese es un número irracional en realidad. Si yo calculo e a la 4,09, etc., eso da 60. Y 4,09 es efectivamente aproximadamente 6. De hecho, representa el 81,6% de 6. Si yo miro después, yo hago la misma cuenta, pero hasta 100, calculo el mínimo múltiplo de todos los números de 1 a 100, si uno hace esa cuenta y se fija cómo se expresa como potencia de E, es E a la 94,05, que es aproximadamente el 94,5% de E. O sea, ese porcentaje, yo pongo el porcentaje para decir qué tanto estamos diciendo que N, el último número que estoy tomando en el mínimo común múltiplo, se parece al exponente que estoy poniéndole a E, el exponente que le tengo que poner a E. O sea, ¿en qué sentido se parece? ¿Por qué se parece? Bueno, se parece porque ese porcentaje que estoy ahí mostrando se acerca cada vez más al 100%. Cuanto más grande sea el n, esa cuenta que estoy haciendo me va dando cada vez más cerca del 100%. En realidad ese exponente, acá quizás los que tengan esto más fresco, ya se lo están pensando, ese exponente es lo que se llama el logaritmo natural. Cualquier número positivo se puede expresar como una potencia de e, y el exponente que se necesita para expresarlo se llama el logaritmo natural del número, o sea, 4,09, etcétera, etcétera, digo porque esto sigue con infinitas cifras decimales no periódicas. Ese 4,09, aproximadamente 4,09, es el logaritmo natural de 60, es el exponente que le tengo que poner al número e para que el resultado sea 60. Logaritmo natural, o también llamado logaritmo neperiano, por Neper, el señor de que hablábamos antes. Entonces esto se expresaría más correctamente de esta manera. El logaritmo natural del mínimo común múltiplo de 1 a n es aproximadamente n. El logaritmo natural, insisto, es el exponente que le tengo que poner a e para que la cuenta me dé lo que está dentro de ese paréntesis. Más exactamente, todavía si me pongo más preciso, lo que el teorema dice es que si yo hago el cociente entre ese logaritmo y n, ese cociente, esa proporción, se acerca a 1 a medida que el n se va creciendo cada vez más. O sea, es una manera así más formal de decir que el porcentaje de que estamos hablando se acerca al 100%. O sea, en resumen, para hacerlo más fácil, entonces el mínimo común múltiplo de los números entre 1 y n es aproximadamente a la n, y cuanto más grande el n sea el n, más se parece. Otro ejemplo tiene que ver con este problema, el problema de los sobres y las cartas, digamos. Tenemos n sobres, ¿sí? 1 sobre 1, n sobre 2, n sobre 3, hasta sobre n, y tenemos cartas, la carta 1, la carta 2, la carta 3, la carta 2. Tengo que poner esas cartas o tarjetas en los sobres. Todas las cartas todos los sobres son diferentes, porque me están dirigidas a diferentes personas, y a su vez cada una de las tarjetas son diferentes. O sea, no es que sean iguales, sino que la tarjeta 1 es diferente de la 2, que es diferente de la 3, y así. Y la carta 1, la tarjeta 1, tiene que ir en el sobre 1, está dirigida a la persona del sobre 1. La tarjeta 2 está dirigida en el sobre, corresponde al sobre 2, o sea, está dirigida a la persona cuya dirección está escrita en el sobre 2, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, la carta 1 tiene que ir en el sobre 1, la carta 2 tiene que ir en el sobre 2, y así sucesivamente. Ahora, supongamos que en lugar de ponerlas como debería, las pongo al azar.
distribuyo las cartas al azar. Yo pongo así todo mezclado sin mirar y pongo al azar cada sobre en cada carta. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las tarjetas caiga en el sobre correcta? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las tarjetas quede en el sobre correcto? Bueno, se puede demostrar que esa probabilidad es aproximadamente 1 sobre E. Y cuanto más grande sea el n, más se parece. O sea, 1 sobre E, como dice ahí, es aproximadamente el 36,8%. O sea, la probabilidad de que los sobres, de que ninguna tarjeta quede en el sobre que le corresponde es aproximadamente 66,8%, o sea, aproximadamente 1 sobre E. Y no es necesario tomar un número n muy grande para que esa aproximación funcione bien, porque, por ejemplo, si uno hace el cálculo correcto, o sea, no hay cálculo exacto, para n igual a 5, la probabilidad es 0,366. O sea, muy cercano efectivamente a 1 sobre E. Y cuanto más grande sea el n, como digo, más se va a parecer todavía. O sea, ya para n igual a 5, 1 sobre E nos da una buena aproximación de la probabilidad. No puedo terminar esta charla sin mencionar la famosísima fórmula de Euler. En realidad hay muchísimos ejemplos donde ella aparece. Yo mencioné esos porque me parecieron los más sorprendentes, pero hay muchísimos. Simplemente por razones de tiempo no puedo mencionarlos a todos. Pero bueno, como digo, no podemos terminar sin mencionar la famosísima fórmula de Euler, que es esa que está ahí, E a la I por pi más 1 igual a 0, que es una fórmula que involucra el número E, o involucra, como se dice, a 5 de las constantes más importantes de la matemática, quizás las 5 más importantes de la matemática, que son el número E, el número pi, que obviamente todos conocen, 1 y 0, que obviamente también conocen, e I, que es la unidad imaginaria, digamos, el número que uno usa para definir los números complejos, que, dicho sea de paso, también los bautizó Euler. Euler es el que puso el número E, se lo puso Euler, como ya dijimos, también pi. Hasta ese momento, hasta Euler, pi, todos lo conocían, obviamente, pero nadie le había puesto un nombre. Euler es el que empezó a llamar pi, y también I. La letra I para designar al número a la unidad imaginaria, también lo introdujo Euler. Euler le puso nombre a muchas cosas. Sin embargo, aunque se lo conoce como la fórmula de Euler, y está considerada por muchos la fórmula más elegante de la matemática, esa fórmula no fue publicada por primera vez. Sí, Euler la estudió, la publicó, la demostró, etc., pero ya había sido publicada antes por Roger Coates. Roger Coates, un matemático inglés, publicó esa fórmula en su obra póstuma Harmonia Mensurorum, 20 años antes de que lo decía Leonhard Euler. O sea, Roger Coates publicó esta fórmula, aunque se llama fórmula de Euler, fue publicada por primera vez por Roger Coates. Este es un buen ejemplo de lo que se conoce como la ley de Stigler, que dice que ningún descubrimiento científico recibe el nombre de quien lo descubrió en primer lugar. La ley de Stigler, que fue anunciada por primera vez por Robert K. Merton. O sea, la ley de Stigler es un ejemplo de sí misma, porque efectivamente la ley de Stigler fue, aunque se la llama así, fue formulada por el señor Merton mucho antes, o unos años antes. Termino con una reflexión final que tiene que ver con esto, una cuestión filosófica, que es, decimos que el número E aparece en muchas partes en la matemática. Ahora, eso es una propiedad de los fenómenos. Por ejemplo, el número E aparece en la expresión de la catenaria, en la de la velocidad de caída de paracaídas, etc. Eso es una propiedad del número E, una propiedad intrínseca del número, perdón, es una propiedad de los fenómenos naturales. El número E está en la, ¿qué quiero decir es esto? El número E está en la naturaleza, o en realidad está en el lenguaje que usamos para expresar la naturaleza. La aparición del número E es una cosa esencial de los fenómenos, o simplemente está en el lenguaje que usamos para expresar esos fenómenos. O más, un poquito más allá, los fenómenos son, la naturaleza es matemática en esencia, o simplemente nosotros elegimos expresar las propiedades que se pueden definir matemáticamente. Por ejemplo, como digo ahí, uno puede decir que el océano es frío y que también es profundo y decir, wow, aparece la letra F. La letra F tiene algo que ver con la esencia del océano. Y no, tiene que ver simplemente con el lenguaje que usamos para describirlo. No es una cuestión esencial del océano en sí, sino de nuestro lenguaje. ¿No pasará lo mismo con la matemática? ¿El número E es esencial a los fenómenos naturales o simplemente es una característica de nuestro lenguaje? Se los dejo para pensar, para reflexionar. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, si es que tiene alguna respuesta. Bueno, muchas gracias. Les agradezco